Hola, soy la nutrióloga Susana Contreras, educadora en diabetes y certificada en alimentación emocional. El día de hoy, como parte de nuestro curso Aprendiendo a vivir con diabetes tipo 2, un enfoque desde el autocuidado y el empoderamiento para el paciente, te voy a hablar acerca de cuáles son los grupos de alimentos, cuáles son los grupos de alimentos que tienen hidratos de carbono y de qué manera puedo aprender a hacer combinaciones más saludables para aprender a comer de forma más inteligente y mantener mis niveles de glucosa más estables en sangre. Muy bien, lo primero que tenemos que tener claro o en cuenta es que nuestro cuerpo, al igual que, tomemos por ejemplo un coche, necesita energía o gasolina para trabajar. Esta energía en los seres humanos la obtenemos a través de tres fuentes principales de macronutrientes: los hidratos de carbono, los cereales, las proteínas y los lípidos o grasas. A partir de estos tres macronutrientes vamos a formar otros grupos de alimentos. Aquí, en el cuidado del paciente que vive con diabetes, es importante identificar cuáles son los grupos de alimentos que tienen más hidratos de carbono o carbohidratos, ya que acuérdate que en la diabetes existe este tema con la insulina que no nos permite este aprovechamiento de la glucosa en la célula. Entonces, bueno, te voy a enseñar cuáles son los grupos de alimentos ahora que tienen hidratos de carbono, para que tú lo tomes en cuenta y aprendas a hacer combinaciones más inteligentes, ¿no? El primero son como tal el grupo de los cereales sin grasa. ¿Cuáles son? Tortilla, pasta, avena, arroz, pan, panes, papas, pastas. Este va a constituir nuestro primer grupo de alimentos. Otro grupo de alimentos que también tiene en su mayoría de composición hidratos de carbono son las frutas. Alrededor de las frutas existen muchos mitos de que no pueden consumirse o que el paciente no las debe consumir porque son de sabor dulce. Incluso luego los pacientes llegan con algunos listados de que les dan frutas permitidas y frutas prohibidas. Aquí la realidad que tenemos en cuenta es que las frutas van a tener también fibra, van a tener minerales y van a tener vitaminas, por lo cual se vuelve un alimento también indispensable para vivir en salud en general y en balance. Entonces, este es otro grupo de alimentos que también va a tener 15 gramos de carbohidratos, al igual que los cereales. Otro grupo que también tiene hidratos de carbono son los lácteos. Estos van a tener 12 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Por ejemplo, la leche, más o menos esta es la porción, 250 mililitros, va a tener también hidratos de carbono. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, otro grupo que también tiene hidratos de carbono son las leguminosas, por ejemplo, frijol, lenteja. Entonces, en este caso vamos a tener 20 gramos de hidratos de carbono en este grupo, ¿no? Ahora, otro grupo que también tiene hidratos de carbono son los azúcares refinados como tal. Por ejemplo, miel, azúcar, mermeladas, agaves, etc., ¿no? Entonces, esto sí se pueden incluir, pero en un balance más específico. Entonces, no les recomiendo como tanto su consumo. Ahora, si ustedes me dicen, Susi, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar como paciente que vivo con diabetes? Sería lo siguiente: que los hidratos de carbono que tú consumas siempre vayan acompañados de una grasa o de una proteína, esto automáticamente, o una verdura, ya que esto automáticamente va a bajar el índice glucémico de la combinación de los alimentos. Entonces, bueno, vamos a armar de forma muy breve un desayuno saludable. Imagínense que necesitamos una base de proteína. En este caso, yo elegiría huevo. Necesitamos ahora un cereal o hidrato de carbono. Yo elegiría tortilla. Entonces, de esta manera tenemos hidrato de carbono, proteína y vamos a tomar un poquito de aceite para sazonar mi huevo. Aquí ya tenemos grasa, hidrato de carbono y proteína. Ahora, ¿qué es lo que yo le aumentaría a esta comida para bajar el índice glucémico? Verdura. Si preparamos un huevito a la mexicana, de esta manera ya tenemos un ejemplo de comida completa. Ahora, por ejemplo, ya sea que depende a nuestros requerimientos, eso te lo dice tu nutriólogo, de cuántos cereales puedes consumir por día. Esto va a depender de tu talla, sexo, factor de actividad física, medicamentos o unidades de insulina, etc. Este es un cálculo específico para cada paciente. Entonces, bueno, puede ser que añadimos otro cereal o podemos añadir un poco de fruta, en este caso fresas que son de bajo índice glucémico, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? O a lo mejor en lugar de fresas
o otra tortilla podemos incluir un poquito de leguminosas, ¿no? Ahora bien, como snack, no es que no se puedan consumir frutas, claro que sí, como les digo nos va a dar un aporte de fibra, vitaminas y minerales, lo tomo como snack, pero lo acompaño de una grasa. En este caso, por ejemplo, pueden ser nueces, almendras, cacahuates, o de esta manera hago una combinación inteligente que va a reducir el índice glucémico de la fruta por sí sola, ¿no? Entonces ahora igual para la hora de nuestra comida principal tenemos la opción de una proteína que puede ser pollo, pescado, res. Entonces la tengo que combinar igual con algún cereal. Ahí sí, para la comida, en este caso como ya usamos tortilla, les voy a poner el ejemplo de un poquito de arroz a lo mejor, o un poquito de frijoles, ¿sale? Pero, por ejemplo, leguminosas solo con hidrato de carbono, ahí sí no es una comida completa. Tenemos que balancearlo tanto como proteína y con grasa para darte de forma más específica un mejor balance y un mejor índice glucémico en la comida como tal, ¿no? Entonces, bien importante también verduras, ¿no? Pueden ser verduras de hoja fresca, ensaladas, verduras de temporada, pero sí es importante que las incluyamos al menos en nuestras 3 comidas principales, ya que esto también va a bajar el índice glucémico de los alimentos. Ahora, vámonos con la cena. Existen muchos mitos alrededor de que el paciente con diabetes no debe cenar porque al otro día sus niveles de glucosa se van a encontrar disparados. La realidad es que no. Debes llevar un plan de alimentación en balance, de preferencia en quintos, 3 comidas principales y 2 colaciones. Y si por la mañana presentas hipoglucemias, sería importante incluso hacer una colación nocturna, ya que esto puede hacer un balance para que no amanezcas con tus niveles de glucosa tan bajitos, ¿no? Y ahora también la cena alta en fibra y en balance también puede hacer que por la mañana tus niveles de glucosa se encuentren un poquito más en balance o un poquito más en control, si es que por otro lado amaneces con hiperglucemia, ¿no? Entonces estos pequeños tips de alimentación nos van a entender que no existen alimentos prohibidos o permitidos, sino que el paciente con diabetes debe informarse acerca de estos grupos de alimentos, de qué manera combinarlos. Por supuesto que se pueden consumir estos grupos de alimentos aunque tengan hidratos de carbono, pero es importante el balance y el conteo de hidratos de carbono, es decir, al final del día o al final de mi plan de alimentación, cuántos equivalentes de cereal tengo, cuántos equivalentes de fruta tengo, cuántos equivalentes de lácteos o de leguminosas y de qué manera mi nutriólogo hace la fracción para que yo pueda tener este conteo de hidratos de carbono, ¿no? Entonces recuerda que si vives con diabetes, es importante que te informes, que conozcas los grupos de alimentos, que conozcas las porciones sugeridas para poder hacer combinaciones más inteligentes. No tienes que vivir a base de lechuga y pechuga asada. Puedes tener un estilo de vida preparando recetas en casa en balance, pero sí es importante la parte de la educación alimentaria para empoderarte y que aprendas a tomar decisiones más inteligentes. Espero que este video les haya servido. Soy la licenciada Susana Contreras y estamos en contacto. Nos seguimos leyendo pronto.